¿Alguna vez te has preguntado por qué Túnez, un país tan pequeño en el mapa, ha sido tantas veces el centro de grandes imperios, revoluciones y transformaciones profundas? Esta no es solo una historia de fechas y batallas. Es la historia de un pueblo que nació entre ruinas fenicias, desafió a Roma, abrazó el Islam, sobrevivió a la colonización, derrocó a un dictador y aún sigue luchando por su lugar en el mundo. Es la historia de quienes fueron silenciados, pero nunca se rindieron, de generaciones que crecieron con promesas de libertad, pero vivieron bajo vigilancia, de jóvenes que no veían futuro y lo construyeron con sus propias manos en las plazas. Aquí vas a conocer la historia completa de Túnez, contada con emoción, con verdad y con el respeto que merece cada hombre y mujer que marcó este suelo con su voz, su trabajo, su fe y su sangre. Si tú también sientes que a veces el mundo no te escucha, si alguna vez soñaste con un cambio y te sentiste solo, esta historia es para ti, porque Túnez no es solo un país, es el reflejo de todos los que alguna vez cayeron y decidieron levantarse. El video está por comenzar. Antes de sumergirte en la historia completa de Túnez, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete ahora mismo al canal. Eso nos ayuda a seguir contando historias que el mundo necesita conocer. Y deja en los comentarios la siguiente frase: Túnez me enseñó que la libertad se construye cada día. Repito, Túnez me enseñó que la libertad se construye cada día. Con tu comentario y tu suscripción, este video podrá llegar a más personas que necesitan escuchar esta palabra, esta historia, esta verdad. Vamos juntos a revivir cada capítulo de esta tierra valiente. Ahora sí, que comience el viaje. 1. El amanecer de Cartago. El nacimiento de una civilización fenicia en tierras africanas. Imagina la costa norte de África hace casi 3000 años. El sol brillando sobre las aguas del Mediterráneo, el viento moviendo las palmeras y el sonido de las olas mezclándose con el de martillos de carpinteros construyendo barcos. Fue en este escenario que nació una de las civilizaciones más fascinantes del mundo antiguo, Cartago. Corría el siglo IX a.C. cuando un grupo de navegantes fenicios zarpó desde Tiro, una ciudad situada en lo que hoy conocemos como Líbano. Estos hombres y mujeres eran expertos del mar, comerciantes valientes que cruzaban mares y fundaban colonias donde podían intercambiar bienes, construir alianzas y dejar su marca. Entre ellos, una figura legendaria brilló con fuerza: la reina Dido, también conocida como Elisa. Dido, huyendo de intrigas políticas en su tierra natal, lideró a su pueblo por mar hasta llegar a una pequeña península en la actual Túnez. Allí, en una ubicación estratégica con vistas al mar, fundó Cartago. El lugar era perfecto. Tenía una bahía natural protegida, tierras fértiles y acceso a rutas marítimas vitales. Así empezó la historia de una ciudad que con el tiempo rivalizaría con Roma. Cartago no tardó en florecer. Los cartagineses construyeron murallas imponentes, templos dedicados a sus dioses y un puerto circular tan avanzado que dejó asombrados a los ingenieros de otras civilizaciones. Su economía se basaba en el comercio marítimo. Intercambiaban metales, vino, aceite, cerámica y todo tipo de productos con pueblos de África, Europa y el Medio Oriente. Pero Cartago era más que una potencia comercial. Era una cultura propia, con su idioma, el púnico, sus leyes, su arte y su visión del mundo. Innovaron en agricultura, desarrollaron técnicas para conservar alimentos y fueron pioneros en la navegación de larga distancia. La ciudad se convirtió en el corazón de un vasto imperio comercial que se extendía por el Mediterráneo occidental, desde el sur de España hasta las costas de Libia. Este fue el verdadero amanecer de Túnez.
no como nación moderna, sino como cuna de una civilización que desafiaría a gigantes y dejaría huellas que aún hoy están vivas en la tierra tunecina. Porque en Cartago comenzó la historia de un pueblo que aprendió a resistir, a adaptarse y a renacer una y otra vez. Y así, mientras Cartago crecía en fuerza y esplendor, al otro lado del mar también emergía una ciudad ambiciosa, Roma. Dos mundos destinados a encontrarse y enfrentarse. 2. Aníbal y las guerras púnicas, la lucha por el alma del Mediterráneo. Si Cartago fue el amanecer de una gran civilización, entonces Aníbal fue su rayo más brillante y más temido. Este general cartaginés, nacido alrededor del año 247 a.C., no solo marcaría la historia de Túnez, sino que pondría a todo el mundo romano a temblar. Su nombre se convertiría en leyenda. Y todo comenzó con una serie de enfrentamientos épicos que el mundo conocería como las guerras púnicas. Cartago y Roma, dos potencias en ascenso, estaban destinadas a chocar. Ambas querían dominar el Mediterráneo. Ambas querían controlar las rutas de comercio, las islas, los puertos y sobre todo, el poder. La primera guerra púnica fue larga y costosa, y aunque Roma salió victoriosa, Cartago no se dio por vencida. Preparó en silencio un regreso que haría temblar la historia. Aquí entra en escena Aníbal Barca, hijo de Amílcar Barca, quien le hizo prometer, siendo apenas un niño, que jamás sería amigo de Roma. Y Aníbal cumplió su promesa como nadie más. Durante la Segunda Guerra Púnica hizo lo impensable. Cruzó los Alpes con un ejército y con elefantes de guerra. Sí, elefantes en medio de la nieve, de montañas imposibles, arriesgando todo para sorprender a Roma desde el norte. Durante años, Aníbal humilló al ejército romano. Les ganó batalla tras batalla, Tesino, Trebia, Trasimeno y la más famosa de todas, la batalla de Canas, donde su estrategia fue tan perfecta que aún hoy se estudia en academias militares de todo el mundo. Roma nunca había sido golpeada así. Los ciudadanos temblaban. Las madres contaban historias de terror con su nombre. Si no te portas bien, vendrá Aníbal. Pero aunque Aníbal fue un genio militar, Cartago no supo aprovechar sus victorias. No recibió el apoyo suficiente desde su ciudad natal. Y Roma, herida pero no destruida, contraatacó. Liderados por Escipión el africano, los romanos llevaron la guerra hasta África. Fue en la batalla de Zama, cerca de la actual Túnez, donde Aníbal fue finalmente derrotado. Esa derrota no solo marcó el fin del sueño de Aníbal, marcó también el principio del fin para Cartago. Fue obligada a pagar tributos, a reducir su ejército y a vivir bajo la vigilancia romana. Pero lo que Roma no sabía es que el espíritu cartaginés aún ardía en silencio, porque aunque Aníbal había caído, la historia de Túnez apenas comenzaba a escribir sus capítulos más intensos. 3. Túnez bajo Roma, del enemigo temido a provincia próspera. Después de la derrota de Aníbal en la batalla de Zama, algo impresionante ocurrió. La poderosa Cartago, que había puesto a Roma de rodillas tantas veces, pasó a vivir bajo la sombra del imperio que antes había enfrentado. Pero este no fue un final. Fue el comienzo de una transformación profunda que daría forma al Túnez que conocemos hoy. Roma, al principio, no confiaba en Cartago. La veía como una amenaza constante, tanto así que, durante décadas, algunos senadores repetían una frase como un mantra: «Cartago debe ser destruida». Y finalmente, en el año 146 a.C., durante la Tercera Guerra Púnica, Roma llevó esas palabras al extremo. Destruyó la ciudad casi por completo. Las ruinas ardieron por días. Parecía que la historia cartaginesa llegaba a su fin. Pero algo sorprendente ocurrió. Roma se dio cuenta de que aquel lugar era demasiado valioso para dejarlo vacío. La región tenía tierras fértiles, clima favorable y una posición estratégica en el Mediterráneo.
Así que, sobre las cenizas de la antigua Cartago, los romanos construyeron una nueva ciudad, Colonia Julia Cartago, que rápidamente se convirtió en una de las provincias más ricas y prósperas del imperio. Bajo el dominio romano, Túnez se transformó. Los romanos construyeron carreteras, acueductos, teatros, termas, templos y ciudades completas. Una de las obras más impresionantes fue el acueducto de Saguán, que llevaba agua pura desde las montañas hasta Cartago, recorriendo más de 130 kilómetros. Para la época, era una proeza de ingeniería comparable a los mayores proyectos modernos. La región también se volvió el granero del imperio. Los campos tunecinos producían trigo, aceite de oliva y productos agrícolas que abastecían a Roma y a otras provincias. Las villas romanas, auténticos palacios rurales, se multiplicaban por el territorio, decoradas con mosaicos que todavía hoy podemos ver casi intactos. Pero no era solo riqueza material. Túnez se convirtió en un centro cultural vibrante. Se hablaba latín, sí, pero también se mantenían tradiciones locales. Había mezcla, convivencia, intercambio. Las ciudades prosperaban, los mercados estaban llenos y las rutas comerciales conectaban África, Europa y Oriente. La antigua Cartago volvió a levantarse, ahora como una joya romana. Tanto así que llegó a ser la tercera ciudad más importante del imperio, solo por detrás de Roma y Alejandría. Quien caminaba por sus calles veía columnas blancas, bibliotecas, plazas enormes y un puerto reconstruido que era considerado uno de los más bellos de todo el Mediterráneo. Y mientras Túnez florecía bajo el poder romano, un nuevo movimiento espiritual comenzaba a nacer silenciosamente en la región. Un movimiento que cambiaría completamente la identidad del pueblo tunecino y del mundo entero: el cristianismo. Alto ahí un momento. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está tocando de alguna manera. Entonces aprovecha y haz dos cosas muy importantes ahora mismo. Dale like a este video. Eso nos muestra que este contenido vale la pena. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque aún hay mucho más por descubrir. Y tú haces parte de esta comunidad que honra la historia, valora la verdad y no se conforma con el olvido. Sigamos juntos este viaje por la historia completa de Túnez. 4. El cristianismo y San Agustín. La fe que germinó en el norte de África mientras las piedras romanas seguían levantando templos, teatros y mercados en el suelo de Túnez, algo mucho más silencioso pero profundamente poderoso comenzaba a crecer en los corazones de su gente. Una nueva fe, una nueva esperanza, el cristianismo. Al principio, este mensaje, el de un carpintero crucificado que hablaba de amor, perdón y vida eterna, parecía insignificante frente al poder del imperio. Pero poco a poco, palabra por palabra, vida por vida, fue echando raíces. En las ciudades romanas de Túnez, en sus campos, en sus puertos, surgieron comunidades de creyentes que se reunían en secreto, en casas, en grutas, compartiendo oraciones, textos y pan. Túnez se convirtió rápidamente en uno de los centros cristianos más activos de África del Norte. Aquí no solo se predicaba, sino que se pensaba, se debatía, se escribía. Surgieron teólogos, obispos, mártires. Y entre todos ellos, uno brilló como una luz que hasta hoy no se ha apagado: San Agustín de Hipona. San Agustín nació en lo que hoy es Argelia, pero su influencia abarcó todo el norte africano, incluyendo la actual Túnez. Fue un hombre que pasó por todo: dudas, errores, búsquedas. Pero cuando encontró la fe, su mente y su alma se encendieron. Escribió obras como Las Confesiones y La Ciudad de Dios, que no solo marcaron el pensamiento cristiano, sino también la filosofía occidental durante siglos. Para muchos, Agustín fue el puente entre el mundo clásico romano y la nueva visión cristiana del mundo.
Bajo su influencia y la de otros padres de la Iglesia africana, Túnez vio florecer concilios, debates teológicos y movimientos espirituales intensos. La fe no era solo una creencia, era una forma de vivir, de entender la justicia, el alma, la eternidad. Pero este auge cristiano no estuvo exento de conflictos. La expansión de la Iglesia también trajo divisiones internas, como la del movimiento donatista, que planteaba preguntas difíciles sobre el perdón, la pureza y el liderazgo. Aún así, esas luchas demostraban la vitalidad de la Iglesia en África. Pensaban, se cuestionaban, buscaban. Durante los primeros siglos después de Cristo, Túnez no era solo una tierra de trigo y comercio. Era una tierra de espíritu, de mártires y místicos, de obispos y herejes. Era una tierra donde la fe cristiana no solo llegaba, sino que crecía, se profundizaba, se expandía. Y mientras el cristianismo florecía, algo se acercaba desde el desierto. Una nueva ola espiritual, cultural y política que cambiaría el rumbo del norte de África una vez más. El Islam estaba en camino. 5. La invasión vándala y el intento bizantino de recuperar el control. Después de siglos de gloria bajo el dominio romano y del florecimiento espiritual con el cristianismo, el norte de África, incluyendo el territorio de la actual Túnez, se enfrentó a una tormenta inesperada. Una amenaza venía no del desierto, sino desde el norte, cruzando el mar y las montañas, los vándalos. En el siglo V, mientras el Imperio Romano de Occidente comenzaba a desmoronarse bajo el peso de su propia decadencia y las invasiones bárbaras, los vándalos, un pueblo germánico que había migrado desde Europa Central, emprendieron una larga marcha hacia el sur. Cruzaron Francia, España y finalmente el estrecho de Gibraltar hasta llegar al corazón del norte africano. En el año 439 d.C. tomaron Cartago sin apenas resistencia. Fue un golpe brutal para Roma. Cartago era una joya estratégica. Con su puerto, su riqueza agrícola y su cercanía al Mediterráneo, daba a quien la controlara una ventaja inmensa. Los vándalos no solo la ocuparon, la convirtieron en la capital de su propio reino. Este nuevo poder, el reino vándalo de Cartago, era extraño a los ojos de los romanos. Aunque habían adoptado parte de la cultura romana, los vándalos hablaban otra lengua, practicaban una versión distinta del cristianismo, el arrianismo, y gobernaban con mano firme. A menudo perseguían a los cristianos que no compartían su fe, especialmente a los seguidores del catolicismo romano. Muchas iglesias fueron confiscadas y los obispos perseguidos o exiliados. Durante casi un siglo, los vándalos reinaron sobre Túnez. Su flota controlaba parte del mar Mediterráneo. Incluso llegaron a saquear Roma en el año 455. Fue un tiempo de tensiones religiosas, enfrentamientos y aislamiento. La tierra que antes había sido centro de saber y espiritualidad, ahora era gobernada por un pueblo guerrero y extranjero. Pero Roma, o mejor dicho, su heredero oriental, el Imperio Bizantino, no estaba dispuesto a olvidar a Cartago. En el siglo VI, el emperador Justinian soñaba con restaurar la gloria del imperio. Bajo su mando, envió al general Belisario, uno de los más brillantes estrategas de la historia, a recuperar el norte de África. En una campaña relámpago, los bizantinos derrotaron al reino vándalo en apenas un año. En 533 d.C., Cartago volvió a manos del imperio. Parecía que el orden romano, ahora bizantino, regresaba al Magreb. Los templos volvieron a abrirse, las leyes romanas se restablecieron y los cristianos perseguidos celebraban su libertad. Pero el brillo bizantino no duraría mucho. Aunque recuperaron el control, nunca lograron reconectar del todo con la población local. Las tensiones sociales, las cargas fiscales y el abandono desde Constantinopla hicieron que el dominio fuera débil, fragmentado. Era como si la tierra misma estuviera esperando algo nuevo, y ese algo
venía con fuerza del otro lado del desierto. Un nuevo poder, una nueva fe, una nueva era estaba por comenzar. La historia de Túnez estaba a punto de cambiar para siempre con la llegada del Islam. 6. La llegada del Islam. Una nueva identidad toma forma tras la breve restauración del poder bizantino en el norte de África. Los vientos del desierto comenzaron a soplar con una fuerza imparable. Corría el siglo VII y una nueva fe, una nueva civilización y una nueva energía espiritual emergían desde la península arábiga, el Islam. Lo que comenzó como la predicación de un solo hombre, el profeta Mahoma, se transformó rápidamente en un movimiento expansivo que cambiaría la historia del mundo. Después de su muerte en el año 632, los musulmanes no solo difundieron una religión, sino también una nueva manera de entender la sociedad, la justicia, la economía y la cultura. Y esa ola llegó pronto a las puertas de Túnez. Los ejércitos árabes musulmanes, organizados, decididos y guiados por su fe, cruzaron Egipto y Libia, empujando las fronteras del Islam hacia el oeste. En el año 647 d.C., llegaron al territorio de la actual Túnez, enfrentándose a los restos del dominio bizantino. Fue una transición lenta, marcada por enfrentamientos, negociaciones, pactos y también por integración. Al principio, muchos habitantes locales, incluidos los bereberes, el pueblo autóctono del Magreb, ofrecieron resistencia. Pero con el tiempo, empezaron a adoptar la nueva fe, ya fuera por convicción o por convivencia. Y a medida que el Islam se enraizaba, también lo hacía una nueva lengua, el árabe. Se construyeron mezquitas, se establecieron mercados, se implementaron leyes basadas en la Sharia y se integró a Túnez en el mundo islámico. Este cambio no fue solo religioso, fue una revolución cultural completa. La identidad del territorio tunecino comenzó a transformarse profundamente. Las antiguas estructuras romanas fueron reemplazadas por centros islámicos de poder. Las basílicas dieron paso a mezquitas y la vida cotidiana, la forma de vestir, de comer, de estudiar, de rezar, tomó una nueva dirección. Uno de los momentos clave de esta transición fue la fundación de una ciudad que marcaría para siempre la historia espiritual y política de Túnez, Kairouan. Nacida poco después de la llegada de los árabes, esta ciudad se convertiría en la primera capital islámica de la región, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, entre la fe y la ciencia. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo, porque ahora Túnez ya no era la Cartago fenicia, ni la provincia romana, ni el enclave bizantino. Ahora comenzaba a nacer un nuevo Túnez, marcado por el Islam, por la mezcla de culturas y por una identidad que, aunque aún en construcción, comenzaba a tomar forma con fuerza y claridad. 7. Kairouan, la joya espiritual del Magreb. Tras la llegada del Islam y la expansión árabe en el norte de África, Túnez entró en una nueva etapa histórica marcada por la fundación de una ciudad que se convertiría no solo en capital política, sino en el corazón espiritual, cultural y religioso de toda la región. Kairouan, fundada en el año 670 p.C. por el general árabe Uqba ibn Nafi, Kairouan fue mucho más que un campamento militar. Desde el principio fue pensada como una ciudad sagrada, un punto fijo desde donde organizar el territorio conquistado y difundir la nueva fe islámica. Su ubicación no fue casual. En medio de la planicie, alejada del mar, protegida de invasiones, se levantó como un faro de espiritualidad en el Magreb. Poco a poco, Kairouan se convirtió en la primera ciudad islámica del norte de África, y su prestigio creció rápidamente. Para los musulmanes que vivían en el occidente del mundo islámico, ir a Kairouan era como ir a una Meca alternativa.
De hecho, durante siglos se dijo que hacer 7 peregrinaciones a Kairouan equivalía a hacer una a la Meca. Así de importante era. El centro de la ciudad era y sigue siendo la gran mezquita de Kairouan, también conocida como la mezquita de Uqba. Esta construcción monumental no solo fue lugar de oración, sino también de enseñanza. Allí se formaban imanes, juristas, poetas, astrónomos y filósofos. Fue una de las primeras universidades del mundo islámico. El conocimiento fluía por sus patios como el agua en los canales del desierto. Las calles de Kairouan se llenaron de estudiantes, comerciantes, artesanos y sabios. Las casas eran blancas, las puertas azules, las fuentes frescas y los minaretes altísimos. Se escribían tratados científicos, se copiaban manuscritos del Corán, se estudiaba matemáticas, medicina y astronomía. Era una ciudad viva, vibrante, espiritual, pero lo más sorprendente de Kairouan fue cómo logró combinar la espiritualidad profunda con el desarrollo práctico. No era una ciudad aislada en la oración, era un centro de poder. Desde allí se administraban tierras, se organizaban caravanas comerciales, se recaudaban impuestos y se planificaban campañas militares. Kairouan representó el momento en que Túnez dejó de ser simplemente una tierra conquistada y comenzó a forjar su propio protagonismo dentro del mundo islámico. Era respetada, consultada, admirada. Sus decisiones influían en todo el Magreb y más allá. Y mientras esta joya espiritual brillaba en el desierto, nuevas dinastías comenzaban a emerger, luchando por el control del norte de África. Porque el poder no se mantenía fácilmente, y cada siglo traía consigo nuevas alianzas, traiciones y desafíos. Espera un momento. Si estás disfrutando esta historia y sientes que Túnez merece ser recordado, te invito a hacer algo que ayuda muchísimo. Dale like a este video, así sabremos que este contenido te importa. Y suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias, que como esta te van a emocionar, sorprender y hacer reflexionar. Tu apoyo hace que esta palabra llegue a más personas. Sigamos, aún queda mucho por contar. 8. Dinastías y rebeliones. El juego del poder en la Edad Media, con Kairouan ya consolidada como un faro espiritual y centro político del norte de África, Túnez entró en una nueva etapa, la de los reinos musulmanes independientes, las dinastías locales y, claro, una cadena de rebeliones, intrigas y guerras que definieron la Edad Media en el Magreb. Después de un periodo bajo el control de los omeyas y luego de los abásidas, Túnez comenzó a alejarse del control de los grandes califatos orientales. La distancia geográfica, las diferencias culturales y la ambición local hicieron que surgieran nuevas dinastías dispuestas a gobernar por su cuenta. Una de las primeras en destacarse fue la de los aglavíes, que gobernaron desde Kairouan entre los siglos IX y X. Esta dinastía fue especialmente importante porque supo mantener un delicado equilibrio. Le juraban lealtad nominal al califa abásida en Bagdad, pero gobernaban de forma casi independiente. Bajo su reinado, Túnez vivió una época de esplendor, con avances en arquitectura, comercio y cultura. Fueron los aglavíes quienes impulsaron la construcción de monumentos impresionantes como el acueducto de Ain Yema y fortalecieron la gran mezquita de Kairouan. También extendieron su influencia hacia el oeste y en un hecho increíble lanzaron la conquista de Sicilia, llevando el Islam a Europa. Pero nada duraba para siempre. En el siglo X, una nueva fuerza emergió desde el desierto, los fatimíes, una dinastía chiita que decía descender directamente de la hija del profeta Mahoma, Fátima. Con un mensaje poderoso y una organización sorprendente, los fatimíes derrotaron a los aglavíes y fundaron un nuevo califato en Túnez. Su capital fue Mahdía, una ciudad costera fortificada que aún hoy guarda los ecos de aquel poder.
Los fatimíes no solo revolucionaron la política, también la religión. Promovieron una visión distinta del Islam y organizaron el Estado de manera centralizada y autoritaria. Desde Túnez, expandieron su influencia hasta Egipto, donde más tarde fundarían la famosa ciudad de El Cairo. Pero con su partida hacia Egipto, Túnez quedó nuevamente en manos de líderes locales. Así llegaron los siríes, una dinastía bereber que intentó mantener el legado de los fatimíes, pero que enfrentó constantes desafíos. El mayor de ellos fue su decisión de romper con los fatimíes y volver al Islam sunita, lo que provocó la invasión de los Banu Hilal, tribus árabes enviadas como castigo. Esa invasión fue un desastre para Túnez. Ciudades destruidas, campos saqueados, desorganización total. Fue un momento oscuro que marcó el final de una era brillante. Aún así, el pueblo tunecino resistió, se adaptó y nuevas ciudades surgieron, como Túnez capital, que comenzaría a eclipsar a Kairouan en importancia. La Edad Media en Túnez fue un tablero de ajedrez, piezas que se movían con astucia, alianzas que se formaban y se rompían, reyes que caían y pueblos que volvían a levantarse. Y todo esto preparaba el terreno para un nuevo actor que desde el otro lado del mar empezaba a mirar con interés esta tierra rica y estratégica, el Imperio Otomano. 9. El Imperio Otomano llega al Magreb. Después de siglos marcados por el ascenso y caída de dinastías locales, de invasiones tribales y de una constante lucha por el poder, Túnez se encontraba en una encrucijada. Era una tierra valiosa, fértil, estratégica, con costas amplias e históricamente disputadas. Y como si fuera un imán para imperios, un nuevo gigante cruzó las aguas del Mediterráneo con la mirada puesta en el norte de África, el Imperio Otomano. Corría el siglo XVI y los otomanos, originarios de Anatolia, lo que hoy es Turquía, ya se habían convertido en una de las potencias más temidas del mundo. Controlaban Constantinopla, el sudeste europeo, el Medio Oriente y buena parte del mar Mediterráneo oriental. Su expansión hacia el oeste era cuestión de tiempo, y Túnez, como siempre, estaba en el camino de la historia. Pero no llegaron solos. En esta etapa, el mar era tan importante como la tierra, y los corsarios, esos piratas con licencia política, eran los verdaderos señores del mar. Entre ellos, uno se destacó por encima de todos: Barbarroja, un navegante y guerrero de temible reputación que se puso al servicio del sultán otomano. Fue gracias a Barbarroja que los otomanos lograron tomar el control de Túnez en 1574, tras vencer definitivamente a las fuerzas españolas y a los aliados locales que resistían la expansión musulmana otomana. Esta victoria marcó el fin del control europeo directo sobre Túnez por varios siglos y el inicio de su incorporación formal al Imperio Otomano. Sin embargo, el dominio otomano en Túnez fue muy particular. A diferencia de otras regiones del imperio donde el poder venía directamente desde Estambul, en Túnez se estableció un sistema semiautónomo. Los gobernantes locales, conocidos como beys, manejaban gran parte de los asuntos internos, aunque siempre bajo la autoridad simbólica del sultán. Esto generó un equilibrio delicado. Por un lado, Túnez se beneficiaba de pertenecer a un imperio poderoso, con acceso a rutas comerciales y protección militar. Por otro, mantenía cierta independencia que permitía a los líderes locales actuar con relativa libertad. Se podría decir que era una provincia con alma de reino. Durante los siglos XVII y XVIII, Túnez vivió momentos de estabilidad, crecimiento económico y también conflictos internos. Los beilicatos se convirtieron en verdaderas casas reales, con palacios, ejércitos propios y una vida política intensa. Se fomentó el comercio, se reconstruyeron ciudades y se fortalecieron las defensas costeras para evitar futuras invasiones.
Pero esa calma era solo aparente. Mientras los mercados tunecinos se llenaban de especias, tejidos y monedas de plata, el mundo estaba cambiando rápidamente. Europa entraba en la era de los imperios coloniales modernos, y las potencias del norte, como Francia y Reino Unido, ya planeaban su avance sobre África. Túnez, aunque aún bajo la bandera otomana, comenzaba a sentir la presión de un nuevo enemigo, la colonización europea. Y así, mientras el sol brillaba sobre los minaretes de las ciudades tunecinas, una nueva tormenta se gestaba en el horizonte. El protectorado francés, promesas de modernidad, heridas de colonización. La historia de Túnez, hasta aquí, había sido una montaña rusa de culturas, imperios y resistencias. Desde los fenicios hasta los otomanos, cada poder dejó marcas profundas. Pero nada preparó al pueblo tunecino para lo que vendría a partir del siglo XIX, la colonización moderna europea, con discursos de civilización y estrategias de dominación. Y fue Francia quien tomaría el control. A finales del siglo XIX, el Imperio Otomano ya mostraba signos de debilitamiento. Su influencia sobre Túnez era simbólica y el país enfrentaba una profunda crisis financiera. Las deudas con bancos europeos crecían y el desorden político interno abría puertas peligrosas. Aprovechando esta fragilidad, Francia presentó una excusa perfecta: la necesidad de restablecer el orden y proteger sus intereses frente a los ataques de tribus fronterizas. Así, en 1881, bajo la presión de cañones y tratados forzados, se firmó el Tratado de El Bardo, que convertía a Túnez en un protectorado francés. En teoría, eso significaba que Túnez mantenía su soberanía bajo la protección francesa. En la práctica, significaba lo contrario. El poder real pasaba a París y el gobierno tunecino quedaba reducido a una figura decorativa. La ocupación no tardó en transformarse en presencia visible. Funcionarios franceses llegaron en masa, se instalaron oficinas coloniales, se construyeron líneas de tren, puertos, escuelas, hospitales, pero todo orientado a beneficiar a la administración francesa y a la población europea, que comenzaba a establecerse en el país. Sí, hubo modernización. Se pavimentaron calles, se crearon infraestructuras, se impulsó la exportación agrícola, especialmente del aceite de oliva, los cítricos y los fosfatos. Pero esta modernización no era para todos. La mayoría de los tunecinos fueron marginados, excluidos de la riqueza que generaban sus propias tierras, y tratados como ciudadanos de segunda clase en su propio país. Además, la identidad cultural tunecina fue atacada. El árabe y el islam fueron desplazados por el francés y la cultura europea. Las escuelas enseñaban historia y geografía francesas, relegando las raíces locales a un segundo plano. Era una colonización no solo política, sino también mental. Pero el espíritu de resistencia no murió. A pesar de la censura, la represión y la desigualdad, surgieron movimientos nacionalistas, intelectuales comprometidos, jóvenes que soñaban con independencia. Las calles de Túnez comenzaron a murmurar una palabra prohibida pero poderosa: libertad. Y así, mientras Francia presumía de su obra civilizadora ante el mundo, en los cafés, mezquitas y barrios populares, una generación de tunecinos se preparaba para cambiar el curso de la historia, porque el protectorado no sería eterno. E o coração do povo tunisiano já batia ao ritmo da revolução que se aproximava. 11. El despertar nacionalista, Habib Bourguiba y el clamor por independencia. A comienzos del siglo XX, mientras los franceses continuaban explotando las riquezas de Túnez y expandiendo su influencia cultural y política sobre el país, algo estaba cambiando profundamente en el corazón del pueblo tunecino. Lo que había comenzado como susurros en los cafés
reuniones secretas y publicaciones discretas, se estaba transformando en un movimiento nacionalista fuerte, organizado y decidido a recuperar la soberanía. Los tunecinos ya no aceptaban vivir como extranjeros en su propia tierra. La desigualdad era evidente. Los colonos franceses poseían las mejores tierras, las empresas más rentables, las escuelas mejor equipadas. Mientras tanto, los tunecinos eran relegados a empleos precarios, educación limitada y vigilancia constante. Fue en este contexto que surgió una figura que cambiaría el destino del país: Habib Bourguiba. Joven, culto, carismático y formado en Francia, Bourguiba no solo entendía el sistema colonial desde dentro, sino que sabía cómo enfrentarlo desde fuera. No buscaba una revolución armada como otras que sacudían el continente, sino una resistencia política, legal e intelectual, capaz de movilizar a las masas y desgastar al régimen francés desde las instituciones y las ideas. En 1934 fundó el Neo Destour, un partido nacionalista que rápidamente se convirtió en el símbolo de la lucha por la independencia. Su discurso no era solo patriótico, era moderno, progresista, centrado en la dignidad humana, en la educación, en los derechos de la mujer y en la construcción de un Túnez nuevo y libre. Bourguiba viajaba por todo el país, hablaba con campesinos, comerciantes, jóvenes, ulemas. Su presencia generaba esperanza, pero también irritaba profundamente a las autoridades francesas, que lo arrestaron varias veces. Sin embargo, ni la prisión ni el exilio apagaron su voz. Al contrario, la fortalecieron. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia quedó debilitada y Túnez fue incluso ocupada por tropas alemanas e italianas. Fue un momento caótico, pero también abrió espacio para que el sentimiento nacionalista creciera aún más. Al terminar la guerra, el pueblo tunecino ya no quería volver a la normalidad colonial. Quería decidir su futuro. Las manifestaciones por la independencia se multiplicaron. Los enfrentamientos con las fuerzas francesas se volvieron cada vez más violentos. La presión internacional también aumentaba. Túnez se convertía en un símbolo del deseo de libertad en África y el mundo árabe. Después de años de luchas, negociaciones, huelgas, arrestos, discursos y resistencia, finalmente, el 20 de marzo de 1956, Francia reconoció la independencia de Túnez. Era el triunfo de un pueblo que jamás dejó de soñar, y Habib Bourguiba, el hombre que había puesto palabras a ese sueño, se convirtió en el primer ministro del Túnez independiente. Pero a partir de ahí surgía una nueva pregunta: ¿cómo construir una nación desde cero? Porque a liberdade había sido conquistada. Agora era preciso transformarla en futuro. Haz una pausa rápida. Si esta historia te está atrapando, este es el momento perfecto para apoyarnos. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu me gusta ahora mismo. Con solo esos dos gestos estás ayudando a que más personas conozcan esta historia que el mundo no debe olvidar. Vamos juntos hasta el final de esta increíble jornada por la historia completa de Túnez. 12. El nacimiento de la República, modernidad, secularismo y desafíos. Con la independencia alcanzada en 1956, Túnez se encontraba ante una nueva encrucijada histórica. Había ganado su libertad, pero ahora debía enfrentar el enorme reto de construir un país desde cero. Y quien tomó las riendas de este momento crucial fue el mismo hombre que lideró la lucha independentista, Habib Bourguiba. Solo un año después, en 1957, se proclamó la República de Túnez y la monarquía fue oficialmente abolida. Bourguiba fue elegido como primer presidente y desde ese cargo se propuso transformar profundamente la sociedad tunecina. Su visión era clara: un país moderno, laico, con instituciones fuertes, educación universal y una ciudadanía activa y emancipada. Uno de sus primeros grandes logros fue la reforma del sistema educativo. Para Bourguiba
No podía haber desarrollo sin conocimiento. Se abrieron escuelas en todo el país, se promovió la enseñanza del árabe como lengua nacional y se amplió el acceso a la educación secundaria y universitaria. Se trataba de preparar una nueva generación de tunecinos capaces de liderar el futuro del país. Pero quizás la reforma más audaz y también la más revolucionaria en el contexto del mundo árabe fue la aprobación del Código del Estatuto Personal en 1956. Esta legislación avanzó notablemente en los derechos de la mujer, prohibió la poligamia, permitió el divorcio por vía judicial, estableció la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en muchos aspectos y exigió el consentimiento mutuo para el matrimonio. En una región donde el conservadurismo religioso era dominante, estas medidas posicionaron a Túnez como un referente de progreso. Bourguiba también promovió una versión moderada y racional del Islam, intentando separar claramente la religión del poder político. Para él, el Islam debía convivir con la ciencia, el derecho civil y los valores del Estado moderno. Incluso llegó a tomar decisiones muy polémicas, como suspender el ayuno obligatorio del Ramadán en público, argumentando que el país necesitaba trabajadores productivos, no ciudadanos debilitados por la falta de alimento. Sin embargo, esta modernización vino acompañada de un creciente autoritarismo. Aunque al principio existía un espíritu democrático, con el tiempo Bourguiba fue acumulando poder, restringiendo la libertad de prensa, prohibiendo partidos de oposición y consolidando un culto a la personalidad. Su imagen estaba en todas partes, en oficinas, escuelas, billetes, y su voz era la única que se escuchaba en el gobierno. A nivel económico, Túnez adoptó un modelo mixto, planificación estatal con apertura limitada al sector privado. Se impulsaron proyectos de irrigación, producción agrícola y desarrollo urbano, pero también se enfrentaron problemas como la inflación, el desempleo y el creciente desequilibrio entre zonas rurales y urbanas. Para muchos, Bourguiba era un visionario. Para otros, un líder que no supo retirarse a tiempo. Lo cierto es que, con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse y su gobierno se volvió cada vez más desconectado de la realidad del pueblo. Finalmente, en 1987, su primer ministro Zine El Abidine Ben Ali lo declaró médicamente incapacitado para gobernar y asumió la presidencia en un movimiento que, aunque pacífico, marcó el fin de una era. La República había nacido con fuerza, con reformas profundas, con una visión de futuro, pero también con heridas, contradicciones y desafíos pendientes. Y ahora una nueva etapa estaba por comenzar, con la promesa de renovación, pero también con sombras que se volverían cada vez más visibles. 13. El régimen de Ben Ali, prosperidad económica y represión política. Cuando Zine El Abidine Ben Ali tomó el poder en 1987, lo hizo con una promesa que sonaba como música para los oídos de muchos tunecinos: renovación, apertura y respeto por las libertades. Tras décadas de gobierno de Bourguiba, el país necesitaba aire fresco. Al principio, Ben Ali fue recibido con esperanza. Era un exmilitar con imagen moderna, pragmática y prometía reformas. Pero con el paso del tiempo, esa esperanza se transformó en frustración, miedo y finalmente en rebelión. Durante sus primeros años en el poder, Ben Ali impulsó una serie de medidas económicas que parecían llevar a Túnez hacia un futuro de estabilidad. Se abrieron las puertas a la inversión extranjera, se modernizó la infraestructura, se promovió el turismo como pilar fundamental de la economía y se desarrollaron zonas industriales que generaron empleo. De hecho, en la década de 1990, muchos organismos internacionales destacaban el milagro económico tunecino, comparando su crecimiento con el de países mucho más grandes. Pero esa prosperidad tenía un lado oscuro.
A medida que crecían los hoteles, las autopistas y los centros comerciales, también lo hacía un régimen autoritario cada vez más cerrado y opresivo. La libertad de prensa era casi inexistente. Los partidos opositores eran perseguidos y las elecciones se convertían en meras formalidades. Ben Ali ganaba siempre, con más del 90% de los votos. Bajo la superficie del progreso se instaló un sistema profundamente corrupto. El entorno presidencial, incluida su esposa Leila Trabelsi y su familia, acumulaba riquezas inmensas, controlaba sectores estratégicos de la economía y vivía con lujos obscenos, mientras muchos tunecinos luchaban por pagar el pan diario. El aparato de seguridad se volvió omnipresente, las paredes tenían oídos, las protestas eran sofocadas antes de comenzar. Cualquier crítica podía terminar en despido, prisión o exilio. Túnez, que había sido ejemplo de reforma en el mundo árabe, se convirtió en un estado vigilado, donde el silencio era más seguro que la verdad. Y sin embargo, muchos seguían creyendo en un cambio posible. Surgieron activistas, bloggers, periodistas clandestinos. La juventud, conectada con el mundo a través de Internet, comenzaba a despertar. El modelo económico empezaba a mostrar grietas. El desempleo juvenil aumentaba, especialmente en las regiones del interior más pobres y olvidadas. La frustración crecía. El régimen de Ben Ali, aunque largo, más de 23 años, era como un castillo de arena, alto, vistoso, aparentemente sólido, pero vulnerable cuando la marea cambia. Y esa marea estaba por llegar. Desde lo profundo del descontento popular, desde un gesto desesperado de un joven vendedor en una plaza, se encendería una chispa que haría caer no solo al régimen, sino que sacudiría al mundo entero. 14. La Revolución de los Jazmines. El inicio de la primavera árabe era diciembre de 2010. Túnez parecía vivir en calma bajo la firme mano de Ben Ali. Las calles estaban limpias, el turismo activo, las cifras económicas decoraban informes internacionales. Pero esa imagen era solo una fachada. Bajo ella hervía un pueblo cansado de injusticias, pobreza, desempleo y corrupción. Y bastó una sola chispa para que todo estallara. Esa chispa fue un joven, Mohamed Bouazizi, un vendedor ambulante en la ciudad de Sidi Bouzid, al interior del país. Como muchos otros tunecinos, Bouazizi trabajaba día tras día en la calle para alimentar a su familia. Pero un día, las autoridades le confiscaron su mercancía, lo humillaron públicamente, lo golpearon y no le dieron explicación. Sin nadie que lo escuchara, sin justicia, sin futuro, Mohamed tomó una decisión extrema. Se prendió fuego frente a la sede del gobierno local. Ese acto desesperado sacudió la conciencia del país. Su historia se esparció por redes sociales y en cuestión de horas miles de tunecinos salieron a las calles. Lo que empezó como una protesta local se convirtió en un grito nacional. Dignidad, trabajo, libertad. Las manifestaciones crecieron como una ola incontenible, desde Sidi Bouzid a Kairouan, de Gafsa a Sfax y finalmente hasta la capital, Túnez. El pueblo tunecino desafió décadas de miedo. Los jóvenes se organizaron por redes sociales, los sindicatos se unieron, los ciudadanos comunes dejaron de callar. El régimen respondió como sabía, con represión, balas, arrestos, censura. Pero esta vez, el miedo cambió de bando. Ni la policía, ni el ejército, ni la propaganda pudieron detener lo que ya era imparable. Incluso sectores de las Fuerzas Armadas comenzaron a dudar de las órdenes recibidas. Las plazas se llenaban más y más. El 14 de enero de 2011, después de semanas de protestas masivas, Zine El Abidine Ben Ali huyó del país en un avión rumbo a Arabia Saudita. Había gobernado por más de 2 décadas y cayó en apenas 28 días.
Fue un momento histórico. Por primera vez en el mundo árabe moderno, un pueblo lograba derrocar pacíficamente a un dictador. La caída de Ben Ali inspiró al mundo entero. En pocos días comenzaron levantamientos en Egipto, Libia, Siria, Yemen. Así nació lo que se conoció como la Primavera Árabe, un movimiento que sacudió las estructuras de poder en toda la región. Pero Túnez fue el punto de partida, el ejemplo, el faro. Sin embargo, derrocar a un dictador es solo el comienzo. El verdadero desafío vendría después. ¿Cómo construir una democracia real? ¿Cómo unir un país tan diverso? ¿Cómo enfrentar las heridas del pasado sin dejar que la esperanza se apague? Túnez había encendido una llama. Ahora debía mantenerla viva. 15. Túnez hoy. Entre la esperanza democrática y los desafíos del presente. Tras la revolución de los jazmines y la caída de Ben Ali en 2011, Túnez se convirtió en símbolo de esperanza en todo el mundo árabe. Fue el único país de la primavera árabe que logró transitar hacia una democracia real y plural, donde las diferencias políticas no se resolvían con armas, sino con votos y debates. Sin embargo, el camino no fue fácil y aún está lejos de estar terminado. Lo primero que hizo el nuevo Túnez fue redactar una nueva constitución, un proceso que llevó años de intensas negociaciones. Participaron islamistas, laicos, sindicalistas, mujeres, jóvenes. Fue un ejemplo inédito de diálogo nacional. En 2014 se aprobó una Carta Magna que fue celebrada como una de las más progresistas del mundo árabe. Garantizaba libertades individuales, igualdad de género, independencia del poder judicial y alternancia democrática. Ese mismo año, el país celebró elecciones libres y transparentes, lo que marcó un antes y un después. Por primera vez, los tunecinos elegían a sus gobernantes sin miedo ni manipulación. Fue un momento de orgullo nacional, una victoria de la ciudadanía sobre la dictadura. Pero el entusiasmo pronto se vio enfrentado a la realidad del día a día. Los problemas estructurales no desaparecieron con una revolución. El desempleo, especialmente entre los jóvenes, seguía siendo alto. Las regiones del interior del país, históricamente olvidadas, continuaban viviendo en la pobreza. El sistema económico necesitaba reformas profundas, pero el miedo al colapso social paralizaba muchas decisiones. Además, el terrorismo golpeó con fuerza. En 2015, 2 atentados, uno en el Museo del Bardo y otro en una playa turística en Susa, sacudieron al país y afectaron gravemente al sector del turismo, una de las principales fuentes de ingresos de Túnez. El gobierno respondió con más seguridad, pero también con medidas que para algunos recordaban demasiado al pasado autoritario. En medio de esas tensiones, la política tunecina se volvió fragmentada y frágil. Surgieron decenas de partidos, alianzas que se rompían y recomponían, promesas que se hacían y no se cumplían. La gente empezó a sentirse decepcionada. La confianza en los políticos cayó, y con ella también la participación ciudadana. Sin embargo, Túnez demostró una y otra vez su capacidad de resistir. En 2015, el país recibió el Premio Nobel de la Paz, otorgado al Cuarteto para el Diálogo Nacional, un grupo de organizaciones que ayudó a evitar una guerra civil y mantener la democracia viva cuando todo parecía derrumbarse. Hoy, Túnez sigue siendo un país en construcción, un país joven, con una población mayoritariamente menor de 35 años, conectada al mundo, consciente de sus derechos, pero también cansada de esperar soluciones. Hay desafíos políticos, sociales y económicos, pero también hay una memoria viva de lo que costó conquistar la libertad. Túnez no es solo historia antigua, ni solo revolución moderna. Es una tierra donde Cartago, Roma, el Islam, el colonialismo y la democracia conviven en las calles, en los muros, en los rostros de su gente. Y aunque el futuro sigue siendo incierto,
Hay algo que quedó claro en todos estos siglos. El pueblo tunecino jamás se rinde, siempre encuentra la forma de volver a levantarse, de escribir un nuevo capítulo, de mantener viva la llama de su historia. Ahora que has escuchado la historia completa de Túnez, ya no puedes verla solo como un país más en el norte de África. No, Túnez es mucho más que eso. Es un espejo de nosotros mismos, de nuestras caídas y de nuestras luchas por volver a levantarnos. Es la historia de un pueblo que fue imperio, que fue colonia, que fue esperanza y también desilusión. Es la historia de personas que vivieron bajo dictaduras, que perdieron la fe en los líderes, que vieron el futuro desmoronarse frente a sus ojos y aún así salieron a las calles con dignidad en el corazón y fuego en la mirada, porque Túnez, como tú, como tantos, supo lo que es ser callado, pero nunca vencido. Supo lo que es sentir que todo está en contra y aún así seguir adelante. ¿Y cuál es la solución? La solución no está en borrar el pasado, sino en aprender de él, en recordar que la libertad se construye día a día, que la identidad no se impone, se descubre, y que un país, igual que una persona, puede volver a empezar cuantas veces sea necesario. Si alguna vez sentiste que eras pequeño, que nadie te veía, que tu voz no contaba, recuerda la historia de Túnez. Porque en cada piedra de Cartago, en cada oración en Kairouan, en cada grito en las plazas de 2011 está escrita una verdad poderosa. No importa cuántas veces te caigas, lo que importa es que nunca dejes de levantarte. Antes de que te vayas, haz una última pausa y pregúntate, ¿ya estás suscrito al canal? Si no, este es el mejor momento para hacerlo. Es gratis y nos ayuda muchísimo a seguir contando historias como esta. Verifica si el botón de suscribirse ya está activado. Y si este video te tocó el corazón, compártelo con alguien más. Quizás hay una persona cerca de ti que necesita escuchar esta historia y tú puedes ser ese puente. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la historia completa de Túnez. Nos vemos en la próxima.